Está. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Escuchan los televidentes? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Estamos en una nueva actividad del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Mar del Plata, y hoy vamos a compartir algunas reflexiones acerca del régimen legal del contrato de teletrabajo, ¿sí? Como siempre pretendemos hacerlo desde nuestro instituto, nos parece muy pertinente, sobre todo en este tema, caracterizarlo debidamente y contextualizarlo, es decir, en qué circunstancias históricas, objetivamente, ¿sí?, se, digamos, impulsó la necesidad de introducir esta nueva modalidad de la ejecución del contrato o de los contratos de trabajo. Desde el punto de vista de los antecedentes, el teletrabajo reconoce como precisamente antecedente remoto el trabajo a domicilio, que fue una modalidad extendida durante el siglo XIX, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ¿no es cierto?, circunscripta al ámbito estrecho de producción y manufactura en el sector de prendas e indumentarias. Pero lo que a nosotros nos interesa está mucho más acá en el tiempo, es decir, tiene que ver con el contexto histórico de la aparición del teletrabajo. El teletrabajo indudablemente surge a partir de mediados de la década del 70 del siglo pasado, ¿sí? Y esto tiene que ver fundamentalmente. Disculpe, colega, pero está silenciado. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha? Perfecto, doctor. Bueno, entonces volvemos al contexto en el cual aparece este régimen o esta necesidad de introducir el teletrabajo, y lo vinculamos con la irrupción de una nueva crisis, la crisis energética de mediados de la década de 1970, crisis que iba a exigir modificaciones en las estructuras de las empresas con el objetivo muy claro, ¿no es cierto?, de abaratar los costos productivos. En ese marco es que se produce la revolución de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, que iban a ser aplicadas rápidamente, empleadas rápidamente, en los contratos de trabajo, ofreciendo múltiples ventajas. En primer lugar, iba a permitir reducir los tiempos y los costos financieros que implicaban trasladar a los trabajadores a las empresas. Por otro lado, iba a permitir una manera diferente de deslocalización, ¿no es cierto?, sin que la empresa debiera mudarse al lugar de ejecución de los contratos de trabajo, siendo su única limitación para extender esos contratos la que imponía el idioma. En tercer lugar, va a abaratar el precio de los controles en la empresa. Con el teletrabajo, la fiscalización directa, pero no presencial, puede existir por medio de recursos tecnológicos. Es decir, el empleador puede perfectamente saber qué hace el trabajador, ¿no es cierto?, en la computadora, sin necesidad de disponer de una supervisión presencial. Va a realizar el control por medio de elementos informáticos que a distancia le permiten reproducir lo que el operador realiza sobre la máquina. Y por último, el teletrabajo iba a reducir sensiblemente los accidentes de trabajo. A propósito, en la Argentina, desde el comienzo de la pandemia, según informó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, los siniestros se redujeron un 40%, habiendo prácticamente desaparecido los accidentes in itinere. Mientras esto ocurría, aparecían nuevas contingencias, ¿no es cierto?, ligadas a esta nueva modalidad de ejecución de los contratos de trabajo,
no listadas o no incorporadas al listado de enfermedades profesionales, ¿sí? De nuestro ordenamiento, digamos, siniestral. En ese sentido, por ejemplo, el tecnoestrés, que es una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad, ¿no es cierto?, del trabajador para tratar con las nuevas tecnologías de manera saludable. Se trata de un desajuste entre las demandas laborales, ¿sí?, y los recursos personales con que cuenta el trabajador, que provoca ansiedad, cansancio, fatiga mental y también dolores de cabeza, migrañas. O el tech-neck, que es una dolencia causada por inclinar permanentemente el cuello hacia adelante, repetidas veces, ¿no es cierto? Lo que va a provocar rigidez cervical, dolor de espalda, cefaleas y tendinopatías. Es decir, que asistimos a un cuadro de nuevas incapacidades laborales vinculadas a la incorporación de estas herramientas tecnológicas, donde según un informe de Swift Life, las enfermedades mentales aumentaron un 40% en los últimos 10 años y representan el 37% del total, siendo las causas más frecuentes el estrés, la presión y un pésimo equilibrio entre la vida laboral y la personal, lo que se denomina burnout digital. Esto es el síndrome de desgaste profesional o del trabajador quemado. En ese marco, el teletrabajo surge como un esquema productivo tendiente a precarizar el trabajo. Efectivamente, las nuevas tecnologías informáticas han servido para facilitar la subcontratación de trabajo y objetivamente han contribuido a segmentar el proceso productivo y a profundizar la atomización laboral, altamente perjudicial para las organizaciones sindicales. La segmentación de la actividad de la empresa lleva a una mediatización entre el trabajador y el beneficiario, ¿no es cierto?, de la prestación. En ese sentido, las tercerizaciones o subcontrataciones han dejado una enseñanza. A mayor distancia del núcleo empresario, menor es el grado de protección del trabajador. Ahora bien, esta nueva modalidad de organización del trabajo resulta muy permeable a la ideología imperante en los trabajadores jóvenes. La Organización Internacional del Trabajo informó, en ese sentido, que los trabajadores jóvenes ven en la comodidad del trabajo hogareño ventajas suficientes como para aceptar condiciones laborales de extrema fragilidad protectoria, ¿no es cierto?, y de completa inestabilidad contractual. En el caso de la Argentina, facilita estas contrataciones una tasa de desempleo muy extendida en el universo juvenil. Normalmente, y ya de carácter estructural, la tasa de desempleo juvenil normalmente duplica el promedio general de desempleo. El objetivo central del capital global a través de la incorporación del teletrabajo ha sido indudablemente la de introducir una jornada discontinua y fragmentada conforme a las necesidades de las empresas. La propia Organización Internacional del Trabajo ha reconocido que el teletrabajo suele acarrear una extensión de las horas totales de trabajo, porque es utilizado como complemento de las actividades realizadas en las instalaciones de la empresa o exige una conexión permanente, como por ejemplo chequeando mails o revisando el WhatsApp. En ese informe, la OIT, ¿no es cierto?, sintetizó la evidencia existente para 10 miembros de la Unión Europea, Argentina, Brasil, India, Japón y los Estados Unidos. Prácticamente en todos los casos, ese estudio encontró diferencias sensibles con la jornada de los trabajadores presenciales. En el caso específico de Japón, esa diferencia era exponencial, siendo la jornada semanal de los teletrabajadores en promedio 7 horas más larga que la jornada legal. Otro argumento dudoso que se utilizó para promover, ¿no es cierto?, esta modalidad laboral durante los últimos años ha sido que esta permitiría una mejor conciliación del trabajo y la vida personal. Bueno, por el contrario, lo que ha demostrado la experiencia del teletrabajo es que se borra abiertamente la frontera física y temporal entre el trabajo y la vida privada o la vida familiar. Otro aspecto que debe tenerse particularmente en cuenta, ¿sí?, haciendo una lectura crítica de este régimen, es que la fragmentación de la clase trabajadora en la empresa apunta a la aniquilación de espacios comunes sobre los cuales poder articular estrategias colectivas. Sin dudas, el teletrabajo facilita la atomización y el aislamiento del colectivo de trabajo, y objetivamente se dificulta
para las organizaciones sindicales, la representación y defensa de trabajadores aislados geográficamente. Para terminar con esta introducción, creemos que son aquellas circunstancias históricas, ¿sí?, en las que surge el teletrabajo, es decir, la crisis energética de mediados de la década del 70 del siglo pasado y la particular situación por la que atraviesa la fuerza de trabajo en términos de correlación de fuerzas respecto del capital actualmente, la que nos impone la necesidad de estar alertas y articular con los trabajadores, las organizaciones sindicales y las asociaciones que nuclean a los abogados laboralistas un programa propio para que esta nueva modalidad de trabajo no signifique una excelente oportunidad para precarizar aún más el empleo, segmentar la fuerza de trabajo y atomizar la acción sindical. Bueno, a continuación voy a empezar a analizar algunos tópicos del régimen legal de contrato de teletrabajo introducido en nuestro régimen legal a través de la ley 27.555, la que fue publicada en el Boletín Oficial el 14 de agosto de 2020. Desde el punto de vista de las características generales, ¿no?, del teletrabajo, hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, que en el teletrabajo, digamos, opera de manera no ocasional la deslocalización del lugar de prestación de las tareas. Es decir, el trabajador labora fuera del ámbito de la empresa, haciéndolo en su domicilio o lo puede hacer en otros sitios o establecimientos ajenos al lugar de asiento del empleador, como son, por ejemplo, los telecentros. También se puede realizar sin una localización determinada, como ocurre con las oficinas virtuales, en las que los trabajadores no tienen un lugar fijo de cumplimiento de su actividad, o en el llamado teletrabajo móvil, ¿no es cierto?, que se realiza desde los hoteles, las rutas o los domicilios particulares de los clientes, como suelen hacerlos, por ejemplo, los agentes de propaganda médica, que en razón de su permanente desplazamiento trabajan desde donde les surge la necesidad, utilizando los medios informáticos y de telecomunicaciones, a través de los cuales transmiten los pedidos a su empleador. Las notas propias de la figura están dadas por, en primer lugar, la ajenidad del espacio de labor respecto del que se haya sometido la dirección y organización del empleador, desde el cual las tareas son realizadas de manera no ocasional y continuada en esas condiciones. Y en segundo lugar, la utilización permanente e intensiva de los medios tecnológicos, que es lo que distingue al teletrabajo del trabajo a domicilio. La ley 27.555 introduce una novedad que rompe de alguna manera con lo que ha sido la práctica habitual en el derecho del trabajo argentino. ¿Por qué? Porque en lugar de regular por sí, deriva a la autorregulación o a la negociación colectiva cuestiones que hacen al núcleo del contrato de trabajo. Por ejemplo, y esto es fundamental, recordemos que dijimos que el objetivo central del capital era, a través de esta nueva modalidad de ejecución de los contratos de trabajo, era horadar la jornada. Bueno, fundamentalmente, vamos a ver luego, que la jornada, ¿sí?, aparece como novedad. La jornada debe ser pactada entre las partes del contrato de trabajo. Voy a volver sobre el particular porque me parece esto particularmente peligroso. En cuanto al impacto del instituto del teletrabajo, lo hace de manera muy desigual en el mundo laboral y comprende aproximadamente a un 25% de los trabajadores. Claro, porque hay actividades que son teletrabajables, como por ejemplo la que desempeñan los docentes, los bancarios, o los que se dedican a actividades financieras, los sectores inmobiliarios o los sectores administrativos, por ejemplo. Pero hay otras actividades que son absolutamente ajenas o que no son teletrabajables, como por ejemplo las del sector agrario, las manufacturas en general, el transporte, la construcción o el caso del personal de casas particulares. La ley 27.555 regula el teletrabajo como un nuevo régimen particular, pero no obstante, en el artículo 2, incorpora el instituto en el texto de la ley de contrato de trabajo como artículo 102 bis,
incluyéndolo en el título tercero entre las modalidades contractuales. Bueno, aquí nosotros tenemos una crítica para hacerle a esta normativa, porque creemos que incurre en un yerro, por cuanto parece confundir a la modalidad contractual del trabajo con una forma de organización del mismo. Es decir, yo puedo ser teletrabajador, ¿sí?, en el marco de un contrato a plazo fijo, en el marco de un contrato de trabajo eventual, en el marco de un contrato de trabajo por equipo, o incluso como prestación a la sociedad que integro. Estas son las modalidades contractuales. Así que no se trataría de una nueva modalidad contractual, sino que se trataría de una nueva forma de ejecución, ¿no es cierto?, de ese contrato de trabajo, ¿no? Una nueva forma de organización, incluso, del propio trabajo. Por lo tanto, creemos que no debería haberse incluido en el título tercero de la ley de contratos de trabajo. La ley 27.555 establece que tiene como por objetivo establecer los presupuestos legales mínimos del régimen, ¿sí?, delegando a la negociación colectiva la regulación, ¿no es cierto?, de los aspectos específicos. La normativa, el marco normativo se completa con el decreto reglamentario 27/2021, que fue publicado en el Boletín Oficial el 20 de enero de 2021. En cuanto a los trabajadores comprendidos dentro de este régimen, ¿sí?, se trata de todos aquellos que laboran de manera subordinada, ¿sí?, total o parcialmente, en lugares distintos del establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones. Las tareas pueden ser cumplidas en el domicilio del trabajador, home office sería esto, en telecentros, esto es susceptible de ser compartido con trabajadores de otras empresas, en forma móvil o incluso de manera alternada, es decir, se puede trabajar en parte en sede de la empresa y en otra parte fuera de la misma. ¿Cuándo no es aplicable la ley que regula este régimen? Bueno, la reglamentación aclara que la ley no es aplicable, o estas disposiciones no son aplicables, en primer lugar, cuando la prestación laboral se lleva a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de los clientes, a los que la empleadora preste servicios de manera continuada o regular. Y en segundo lugar, cuando se trate de una labor que se realice de manera esporádica y ocasional en el domicilio del trabajador, ya sea por pedido de este o por alguna circunstancia excepcional. El teletrabajo puede formar parte de la descripción inicial del puesto de trabajo o se puede incorporar voluntariamente con posterioridad. Si el trabajador no es contratado inicialmente para desempeñarse bajo esta modalidad, la decisión de pasar a hacerlo con posterioridad es reversible, como veremos próximamente. Otro aspecto interesante que había anticipado que teníamos que analizar y de alguna manera formular alguna crítica es el tema de la jornada laboral, ¿no es cierto?, y la formalidad del contrato de teletrabajo. ¿Qué establece la ley en el artículo 4? Que la jornada debe ser pactada por escrito. Bueno, debe ser pactada, pareciera introducir aquí una lógica abiertamente iusprivatista, ¿no es cierto? Es decir, para que esto fuera cierto, debiéramos partir del supuesto de que las partes de un contrato de trabajo están en igualdad de condiciones, es decir, que existe igualdad contractual. Bueno, esto se nos ocurre que no es así, que es una ficción, lo que permite suponer que en términos generales la jornada va a ser impuesta, ¿no es cierto?, por la empleadora, por los empleadores, ¿sí? Y en todo caso los trabajadores van a simplemente adherir, ¿no es cierto?, a esa regulación, a esa imposición. Y luego dice que debe ser pactada por escrito, ¿no es cierto? Lo que implica que se ha introducido, ¿no es cierto?, en este tipo de contratos una exigencia formal. Esto también exige algún tipo de interpretación, porque no nos dice la ley qué sucede en caso de que se omita la forma escrita. Bueno, la ley especial no lo dice, de tal manera que deberíamos remitirnos a la ley general, la ley de contrato de trabajo, el artículo 49, que establece que los actos que exigieran una forma instrumental y esta no se cumpliera, se tendrán por no sucedidos. Por supuesto que que es inoponible esta circunstancia al trabajador, ¿no es cierto? O sea que solamente la sanción, digamos, es aplicable, digamos, a los empleadores.
pareciera que es recomendable, ¿no? Para las partes la prestación de ese consentimiento ante la autoridad administrativa o judicial y eventualmente obtener un acto homologatorio de ese acuerdo. El artículo 5 de la ley dispone que el empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas ni remitirle comunicación por medio alguno fuera de la jornada laboral. Esta es una solución que guarda un fundamento común con la veda contenida en el artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajos. Recordemos que el 203 excepcionalmente permite que la empresa exija al trabajador la prestación de tareas en horario suplementario cuando existe un peligro inminente o de fuerza mayor, o cuando hay una emergencia digamos, excepcional, ya sea en el país o en la propia empresa. Es decir, que esto reviste un carácter claramente excepcional. Puede suceder, y esto lo prevé el artículo 5 del decreto reglamentario, que digamos, convivan trabajadores en la empresa en distintos usos horarios, ¿no es cierto? O que puedan existir circunstancias en las cuales, por una razón objetiva, la comunicación fuera del horario laboral resulta indispensable. Bueno, en esos casos, dice el decreto reglamentario, que está permitida la remisión de comunicaciones fuera del horario laboral, pero el trabajador no está obligado a responder sino hasta el inicio de la nueva jornada. Y otro aspecto que está vinculado con la jornada tiene que ver con el derecho a la desconexión digital, ¿no es cierto? Porque la modalidad del teletrabajo lleva por sus características el riesgo a que la extensión de la jornada de trabajo se prolongue mucho más de su límite legal o convencional, ¿no es cierto? Y no se respeta el derecho al descanso diario, semanal o incluso anual del trabajador o trabajadora. Y entonces ahí aparece el derecho a la desconexión digital cuando se encuentre el trabajador o trabajadora precisamente en alguno de los periodos destinados al descanso y a la necesaria preservación de su vida personal y su intimidad. ¿Qué significa la desconexión? La desconexión significa la limitación absoluta del uso de los medios tecnológicos durante los lapsos referidos, con la única excepción, como dije recién, de los casos que prevé el artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 5, en ese sentido, es importante, la reglamentación, ve de establecer incentivos para que no se ejercite el derecho a la desconexión. Otro aspecto importante es el que tiene que ver con la voluntariedad y la reversibilidad. El contrato de trabajo, desempeñado de manera presencial, puede convertirse en teletrabajo, ¿no es cierto? Ahora, esa innovación del contrato no puede ser impuesta por decisión unilateral del empleador. Es necesaria la aceptación por escrito otra vez del trabajador. Supongamos que el trabajador hubiera prestado consentimiento para desempeñarse en la modalidad de teletrabajo. Bueno, en ese caso tiene derecho a lo que se denomina la reversibilidad. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una suerte de, dice la doctrina, coincido, sería una suerte de ius variandi inverso, ¿no? Porque es el trabajador el que estaría habilitado a introducir modificaciones respecto a la forma de prestación de los servicios, pasando de teletrabajo a presencial. Para revocar su decisión de teletrabajar, al trabajador le alcanza con invocar un motivo, ¿no es cierto?, razonable y sobreviniente. Frente al requerimiento del trabajador, el empleador debe acceder, otorgándole las tareas que prestara anteriormente, a menos que demostrara la imposibilidad de hacerlo. Las tareas deberán ser dadas, salvo acuerdo en contrario, en el lugar donde las hubiera llevado a cabo anteriormente, o en su defecto, en el más cercano a su domicilio en el que pudieran ser cumplidas. El decreto reglamentario dispone que a los efectos de evaluar la imposibilidad, digamos, de cumplir para la empresa con esa obligación, se va a tener especialmente en cuenta el tiempo transcurrido, ¿no es cierto?, desde el momento en que se dispuso el cambio de la modalidad presencial hacia la modalidad de teletrabajo. Es importante saber que la ley sanciona, ¿no es cierto?, al empleador
si se niega al reintegro de ese trabajador como presencial, como si hubiera violado el deber del artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, el deber de ocupación efectiva, otorgándole al trabajador dos opciones. En primer lugar, la posibilidad de ponerse en situación de despido, de considerarse en situación de despido indirecto, y en segundo lugar, la posibilidad que brinda el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, optar por el restablecimiento de las condiciones alteradas. La reglamentación añade el plazo máximo de 30 días, ¿no es cierto?, otorgado para la respuesta del empleador ante el requerimiento de reintegro formulado por el trabajador. Por último, es bueno saber que en el ámbito de una empresa pueden convivir tres tipos de trabajadores. Los presenciales, los que han sido contratados como teletrabajadores, y finalmente los trabajadores que, habiendo sido contratados como presenciales, optan, ¿no es cierto?, o aceptan reconvertir, digamos, su contrato a teletrabajo. Solamente estos últimos son los que tienen la opción, digamos, de solicitar a la empresa, digamos, la restauración de las condiciones anteriores, es decir, volver a la condición de trabajadores presenciales. Esto también es un tema que puede, digamos, prestarse a algún tipo de crítica, toda vez que parece introducir una inequidad respecto de los demás trabajadores de la empresa, que no pueden pedir ningún tipo de cambio, ni mucho menos pueden generar una situación de despido indirecto. Un aspecto que también me parece importante para trabajar para tratar es el tema de los elementos de trabajo y la compensación de gastos en las que haya incurrido el trabajador. En primer lugar, bueno, en términos generales, el equipamiento necesario para el cumplimiento de las tareas, el hardware, el software, debe ser proporcionado por el empleador, quien debe asumir los gastos de instalación, mantenimiento y reparación. En ese sentido está en sintonía la ley con el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, que dispone precisamente que los equipos de trabajo, la maquinaria y los procesos deben ser proveídos por las empresas. Ahora bien, el trabajador es responsable, ¿no es cierto?, por el uso correcto y el mantenimiento de los elementos que le fueran entregados, ¿no? Y también por el daño o deterioro derivado de su utilización con fines personales o de la que hicieran aquellas personas ajenas a la relación laboral, como por ejemplo los parientes del trabajador. ¿Cuál es la excepción a esta circunstancia? Bueno, se exceptúa de tal responsabilidad el deterioro derivado del desgaste normal, ¿no es cierto?, producido por el uso por el paso del tiempo. Aspecto en que la norma especial, digamos, reitera lo establecido en el último párrafo del artículo 86 de la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de desperfecto, roturas o desgaste de los elementos, instrumentos o medios tecnológicos, el empleador deberá proveer a su reemplazo o reparación, sin que la imposibilidad de continuar cumpliendo tareas por tales motivos afecte, ¿no es cierto?, la percepción del salario por el trabajador. El trabajador, por otro lado, tiene derecho a ser compensado. ¿Cuándo? Cuando, digamos, utiliza las herramientas de su propiedad para desempeñar sus tareas. Y también por los mayores gastos derivados de la conectividad o el consumo de servicios relacionados con ellas. En este sentido, acá me detengo un segundo, el artículo 9 del decreto reglamentario dice que la provisión de elementos de trabajo no tiene carácter remuneratorio. Bueno, esto indudablemente, acá esta crítica se la formula David Duarte y comparto plenamente. Acá, digamos, indudablemente el decreto incurre en, digamos, algunos problemas constitucionales. ¿Por qué? Porque, digamos, un decreto del Poder Ejecutivo no puede, digamos, decidir si un concepto es remuneratorio o no lo es. Ni siquiera lo podría hacer una ley del Congreso. Digamos, la Corte tiene dicho desde el precedente Pérez con Disco que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida fundamentalmente
por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyen, ¿sí? Por lo tanto, digamos, aquí el decreto se equivoca, ¿sí? Porque no podría determinar si esa provisión de elementos de trabajo tiene o no tiene carácter remuneratorio. En realidad, lo que resuelve esta cuestión es si esa entrega de elementos de trabajo que la empresa, ¿no es cierto?, le provee al trabajador, constituye o no constituye una ventaja patrimonial para este último, ¿sí? ¿Y cuándo constituye una ventaja patrimonial para el trabajador? Bueno, cuando además de utilizarla, ¿no es cierto?, para el desempeño de sus tareas, también lo utiliza, aunque sea parcialmente, para provecho propio. Esto sucede, por ejemplo, ¿no es cierto?, con los teléfonos. ¿Por qué? Porque uno debe suponer razonablemente que el uso de un teléfono celular hoy está lo suficientemente extendido como para suponer que ese trabajador no solamente utiliza ese teléfono que recibió de la empresa para teletrabajar, sino también para su uso personal. Por lo tanto, en ese sentido, tendría naturaleza salarial en la proporción, ¿sí?, en la proporción en la cual el teletrabajador la utiliza para beneficio propio. Así que esto me parece importante marcarlo. Un aspecto más es el aspecto de los derechos colectivos. ¿Qué pasa con los derechos colectivos de los teletrabajadores? Su representación sindical. Es interesante saber que durante la pandemia, ustedes recordarán, durante la pandemia en la Argentina, ¿sí? Dos cosas. En primer lugar, se suspendieron los procesos electorales en los sindicatos. Estos se suspendieron, ¿no? Y en segundo lugar, se prorrogaron los mandatos de los dirigentes sindicales. Y hay un trabajo muy interesante de Viviana Díaz, que se llama Teletrabajo, una forma sofisticada de trabajo a domicilio, donde ella dice que se hubiera podido hacer exactamente lo contrario en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque se podría haber utilizado en el ejercicio de los derechos colectivos los mismos canales telemáticos que facilitan el teletrabajo. Por ejemplo, reuniéndose los trabajadores en teleasambleas, votando vía web o incluso ejerciendo el derecho de huelga, apagando la videoterminal de la empresa. Bueno, esto efectivamente no sucedió. Sucedió exactamente lo contrario, es decir, pareciera que se suspendió, ¿no es cierto?, la actividad sindical durante el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio. Ahora bien, el otro aspecto que tiene que ver con los derechos colectivos y que surge de los artículos 12 y 13 de la ley 27.555 es el que dispone que a los efectos de la representación sindical se consideran los teletrabajadores como parte del conjunto de quienes trabajan en forma presencial. Y esto entraña dos consecuencias. Esto significa, en primer lugar, que los teletrabajadores no podrían, ¿sí?, agruparse sindicalmente, ¿está? Por su lado, digamos, ¿no? O sea que lo que estaría de alguna manera prohibiendo o impidiendo es la organización horizontal de esos teletrabajadores, privilegiando la organización vertical, es decir, la del sindicato por actividad. Algo que dice expresamente en el artículo 13, cuando dice que la representación sindical efectivamente va a ser ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios ese teletrabajador en los términos de la ley 23.551. Con esto queda clara, mejor dicho, la preferencia que se ha dado, ¿no es cierto?, al sindicato de actividad por sobre el sindicato de oficio. La cuestión esta me parece que revela una gran importancia porque la ley 27.555 delega a la negociación colectiva innumerables aspectos, ¿sí? Innumerables aspectos que deben ser regulados en esa instancia. Por lo tanto, es muy importante a qué sindicato le reconoce la representación del colectivo de trabajadores. Otro aspecto interesante de la ley es el referido a la higiene y seguridad laboral. Acá íbamos al artículo 14 de la 27.555 y dice que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo la que por conducto del Ministerio de Trabajo debe dictar las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada
a quienes trabajen bajo esta nueva modalidad. Hasta la sanción de la ley 27.555, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo había dictado 2 resoluciones. Primero la 1552 del año 2012, a partir de la cual se impuso la obligación a los empleadores de proporcionar a los teletrabajadores determinados elementos. Por ejemplo, una silla ergonómica, un matafuegos, un botiquín de primeros auxilios, un mouse para una almohadilla para el mouse, y el manual de buenas prácticas de salud y seguridad en el teletrabajo que publica el Ministerio de Trabajo en un link. Y la otra resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo se dio en el marco de la pandemia. Fue la 21/2020, en la cual, paradójicamente, eximió, ¿no es cierto?, a los empleadores que, emplearan fuerza de trabajo remota, de cumplir con esa resolución anterior, así que no tenían que entregar todos esos elementos, ¿sí?, mientras durara el aislamiento social preventivo y obligatorio, y simplemente lo que tenía que hacer era comunicar a las ART, a las aseguradoras de riesgo del trabajo, cuál era la nómina de trabajadores afectados al teletrabajo y cuál era el domicilio, ¿no es cierto?, esto es importante, donde se iban a desempeñar esas tareas, porque el domicilio donde se iban a desempeñar esas tareas iba a ser considerado el establecimiento a los fines de los eventuales accidentes de trabajo que se pudieran producir. Es importante saber también que hay un montón, como dije, dije al comienzo de esta charla, hay un montón de enfermedades nuevas, ¿sí?, vinculadas con el teletrabajo, y que no han sido incorporadas al listado de enfermedades profesionales. En realidad, en la Argentina, digamos, ha sido bastante reticente, ¿no es cierto?, para el poder administrador, para, digamos, incorporar nuevas enfermedades profesionales. Recordemos que el listado de enfermedades profesionales fue, introducido por un decreto del año 1996, el decreto 658. Y desde 1996 solo sufrió 2 modificaciones, en el año 2003 y en el año 2014. ¿Sí? Cuando en el año 2003 se incorporaron las afecciones derivadas del hantavirus y el trypanosoma cruzi, y en el año 2014 se introdujeron las hernias y las varices. Es decir que, digamos, acá me parece importante, muy importante, el rol que puedan tener las organizaciones sindicales para promover justamente, ¿sí?, la declaración como enfermedades profesionales de algunas de las que mencionamos, ¿no es cierto?, hace un rato. Recordemos, por ejemplo, la que tiene que ver con movimientos repetitivos del mouse, la que tiene que ver con la utilización continua de pantallas, con las posturas, ¿no es cierto?, o con el aislamiento incluso, ¿sí?, que le provoca, digamos, del teletrabajador. Bueno, todo esto son todas enfermedades que son nuevas, que son novedosas, y que indudablemente solamente van a ser incorporadas si el activismo laboral, ¿sí?, pone su parte. Y en ese sentido, en primer lugar, las organizaciones sindicales, como dije hace un momento. Por último, ya voy terminando para, en todo caso, abrir un pequeño debate. La ley prevé que pueda haber sistemas de control para proteger los datos del empleador. Claro, esto es lógico, ¿no es cierto? El trabajador, cuando teletrabaja, bueno, está de alguna manera procesando información de la empresa. Por lo tanto, la empresa tiene derecho a proteger esa información, ¿no?, manipulada por los teletrabajadores. Ahora bien, lo que de ninguna manera puede hacer la empresa, sobre pretexto de proteger esos datos, es invadir, ¿no es cierto?, el ámbito de privacidad y de intimidad de los teletrabajadores. En ese sentido, hay una normativa es extensa, no solamente en la Constitución Nacional, en los artículos 18, 19 y 43, sino que incluso en los tratados internacionales de derechos humanos, digamos, incorporados a través del artículo 75, inciso 22 de la propia Constitución, y también en el propio Código Civil y Comercial de la Nación, que menciona expresamente a la intimidad personal o familiar como un derecho personalísimo, en el artículo 52, con tutela específica de la vida privada,
en el artículo 1770. Y la propia LST, no hay que, digamos, ir a ninguna otra norma, la propia LST en los artículos 70 y subsiguientes están destinados justamente a regular los controles personales del trabajador con relación a los bienes del empleador. Es decir, que hay una normativa realmente que está interrelacionada, que es muy abundante, ¿sí? Que precisamente, digamos, veda la posibilidad que las empresas, o pretexto de, digamos, de proteger los datos, sus datos, digamos, o sus informaciones, invada, ¿no?, el ámbito de reserva de los teletrabajadores. En ese sentido, en el tratamiento de los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador, la novedad viene dada por la participación sindical, a fin de salvaguardar precisamente la integridad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio. La reglamentación ha indicado que esa participación sindical tendrá lugar mediante auditorías conjuntas compuestas por técnicos designados por los sindicatos y por la propia empresa. Es importante que el empleador no puede, al tomar esas medidas, hacer uso de un software de vigilancia que viole la intimidad del teletrabajador. Lo que se trata de evitar es el carácter intrusivo, ¿no es cierto?, que tienen las herramientas que rastrean las prestaciones del teletrabajador. Es decir, concretamente las pulsaciones del teclado, los movimientos del ratón o la ubicación física de los trabajadores, los teletrabajadores. Lo mismo debe decirse del equipamiento y de los programas que impliquen un control audiovisual, ¿no es cierto?, con lo que se podría invadir el ámbito de privacidad de los teletrabajadores. De tal forma deberían descartarse medios de vigilancia audiovisuales que importen acceder a lugares íntimos del hogar del teletrabajador, como por ejemplo los destinados al descanso, al aseo o la alimentación, limitándose exclusivamente a la zona de trabajo. Por último, no debe perderse de vista que la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones muchas veces permiten acceder a datos personales del trabajador. Y esos datos personales del trabajador en la vida cotidiana muchas veces son utilizados, ¿sí?, en la etapa precontractual, cuando el trabajador es un aspirante a un puesto de trabajo. Y no solamente, digamos, en esa etapa, sino también durante la ejecución del contrato de trabajo e incluso con posterioridad a su extinción. Datos como su ideología, su religión, su afiliación sindical, su vida sexual o sus antecedentes como litigante en juicios laborales son informaciones que el empleador puede utilizar en la adopción de una decisión discriminatoria. Hay algunos aspectos más, hay unas cosas más, pero creo que me he extendido demasiado. Me parece que voy para ir concluyendo. Acá, cuando hablamos de la vigencia de la ley, recordemos que el artículo 19 de la ley 27.555, que mereció la reprobación de la doctrina, prácticamente unánime, ¿no? ¿Por qué? Porque estableció que la misma entraría en vigencia 90 días después de finalizado el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Es decir, que la ley que regula el régimen de teletrabajo solo entró en vigencia, ¿sí?, el 1 de abril de 2021, ¿sí?, cuando ya había sido decretado la finalización del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Con lo cual, digamos, la doctrina se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era la premura, digamos, en la sanción de este régimen legal? Si no se aplicó para, digamos, para esas circunstancias excepcionales, sino que se iba a aplicar, ¿sí?, una vez culminado esa emergencia sanitaria. Primera cuestión. Segunda cuestión, segunda crítica. ¿Por qué no se esperó para regular o para legislar que precisamente terminara la situación de emergencia sanitaria para justamente recoger la experiencia de las empresas y sobre todo de los trabajadores que habían sido, digamos, de manera forzada, ¿no es cierto?, reconvertidos en teletrabajadores? Tampoco se lo hizo. Tampoco se evidencia una política destinada a la pequeña y mediana empresa, donde los costos financieros y operativos sobre todo son sensiblemente superiores.
Y por último, no se advierte ningún tipo de política destinada a la inclusión de personas con capacidades diferentes en esta modalidad laboral, con todo lo beneficioso que para ellas podría ser al evitar la movilidad y permitir una prestación plena. A propósito de esta última crítica, la OIT ha dicho que en el mundo existen 1000 personas con alguna discapacidad, de las cuales 875 millones de personas, ¿sí?, están en condiciones de trabajar, de las cuales solamente el 10% accede a un empleo. En el caso de la Argentina, 3.500.000 personas tienen algún tipo de discapacidad y las que han accedido a un empleo solamente representan el 32% de su universo. Bueno, son algunas reflexiones que quería compartir, algunas con alguna mirada crítica, si se quiere, pero me parece que esto, como decía en el poema de Machado, se va a hacer camino al andar, ¿sí? Esto recién comienza, y bueno, y va a ser seguramente la propia experiencia la que va a ir afinando, ¿no?, cada uno de los temas que de alguna manera he compartido en esta charla, y seguramente la negociación colectiva, si es prolífica, debía permitir que, bueno, se vaya ajustando este nuevo régimen normativo y que vino para quedarse, porque las tecnologías de la información y las comunicaciones, indudablemente, ¿sí?, por todas las motivaciones, por todas las razones a las que hice referencia cuando me introducía en la charla, precisamente vinieron para quedarse. Así que bueno, muchas gracias a todos los presentes. ¿Cómo no? Bueno, en realidad ese es otro tipo, digamos, es otro tipo de contrato de trabajo, ¿sí? O sea, ahí no hay teletrabajo en general, ¿sí?, sino que es un contrato de trabajo, ¿sí? Nosotros, bueno, ahí hay una gran discusión, hay una gran, digamos, refriega entre los que pretenden que aquí no habría una relación de linaje laboral, nosotros creemos que sí, y los que, bueno, los que sostenemos lo contrario. No hay, digamos, muchos, en realidad sí hay juicios contra las empresas de plataformas. Lo que pasa es que, bueno, hay dificultades para notificarles tanto la demanda como cualquier tipo de resolución judicial. Después hay dificultades para poder, digamos, realizar eventualmente el crédito de ese trabajador. Es decir, son circunstancias realmente, digamos, bastante hostiles, en las cuales uno debe litigar, uno debe promover esos reclamos. Pero sí existen, ¿eh? Es decir, no es que no hay. ¿Cómo? No tiene que ver con eso, porque en todo caso, a ver, las empresas de plataforma, digamos, posibilitan esa circunstancia en el entendimiento de que aquí no habría una relación laboral o que ese trabajador no va a reclamar por sus derechos, digamos. Pero, digamos, no, digamos, es indiferente si el trabajador, digamos, se reincorpora o no se reincorpora más tarde, digamos, ¿no? O si descontinúa su relación laboral. Digamos, es un trabajador, se dan las notas típicas de un contrato de trabajo, por lo tanto nosotros creemos que no hay ninguna razón por la cual no pueda instarse una acción de linaje o de naturaleza laboral. Sí. Bueno, es que esto es demasiado reciente. Depende, digamos, bueno, hay algunos sindicatos que me consta que lo hacen, ¿sí? Por ejemplo, el Sindicato de Empleados de Comercio tiene ya delegados, digamos, a los cuales específicamente se les ha atribuido esa tarea, ¿está bien? Porque las empresas que utilicen esta modalidad, lo dice la ley, lo dice también la reglamentación,
deben registrarse en el Ministerio de Trabajo, tienen que aparecer registradas, y tienen que informar la nómina, ¿no es cierto?, de teletrabajadores, o sea, de aquellos que trabajan bajo esa modalidad, cada vez que se incorpora un nuevo teletrabajador o de manera mensual. En su defecto, de manera mensual, tienen que ir informando esa nómina. Así que bueno, hay un registro por ese lado, ¿no? Después depende, en las auditorías, los controles dependen de cada organización sindical. Algunas, como le dije, recién me consta que, digamos, se han preparado para esas auditorías, y hay otras que todavía estamos en veremos. Están en veremos. Acá hay una pregunta en el chat, la leo. Jorge Maro dice: muchas empresas vienen eludiendo la aplicación de esta ley con fundamento en la emergencia sanitaria. Es decir, hay trabajo en el hogar porque se quiere evitar contagios. Según parece, el gobierno no renovará la emergencia sanitaria que vence el 31 de diciembre de 2022. Esto implicaría, en términos concretos, que la ley entrará en vigencia sí o sí el 1 de enero del 2023 y ya no habrá excusa para eludirla. Sin embargo, no se observa que a pocos días de ese momento las empresas estén convocando a sus dependientes a formalizar el contrato. La pregunta: ¿usted qué piensa al respecto? ¿Cuáles serían los argumentos que pueden eludir las empresas para eludirla nuevamente? No, no tiene ningún argumento para eludirla, porque el artículo 19 de la ley 27.555 dispuso que la misma entraría en vigencia 90 días con todo a partir de que se termine la finalización de vigencia del ASPO. Y la finalización de la vigencia del ASPO se dispuso, ¿sí?, por un DNU del Poder Ejecutivo a partir del 21 de diciembre de 2020. Así que, habiendo transcurrido el plazo de 90 días, el Ministerio de Trabajo, perfectamente dictó la resolución 54/2021, por la cual estableció que el régimen legal del contrato de teletrabajo entró en vigencia el 1 de abril del año pasado, o sea, del 2021. O sea que no habría ningún argumento para eso. Es decir, el ASPO finalizó, ¿sí?, o sea, por medio de un DNU. Lo que en todo caso no finalizó fue el DISPO, el distanciamiento, ¿sí?, social, preventivo y obligatorio. Pero, digamos, eso nada obsta a que no haya entrado en vigencia este régimen legal. Bien. O sea, no puede oponer ese argumento. Acá, Mario Effman. Sí. La expectativa de regulación más beneficiosa por medio de la negociación colectiva parece chocar con dos obstáculos. Uno, la priorización en materia negociable del reclamo salarial por sobre las condiciones de trabajo. Sí, claro. La otra, la distancia entre representación formal y representatividad de los trabajadores aislados de contacto permanente con su colectivo. ¿La experiencia de negociación actual indica otra cosa? No, Mario, bueno, absolutamente de acuerdo con Mario, por supuesto. De hecho, si uno observa, la experiencia de la pandemia dejó alguna enseñanza. Durante la pandemia, los sindicatos lo que hicieron fue canjear el salario por la conservación de puestos de trabajo, por empleos, ¿sí? Y, digamos, claramente la vía fue la utilización de los acuerdos en el marco de la cláusula del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Eso lo vimos, ¿no?, durante la pandemia, cómo se canjeaba salario. Incluso sucedió algo inédito, porque se redujeron los salarios nominales. Hubo un mes donde los salarios nominales fueron reducidos, no el salario real, sino el salario de términos nominales, ¿no? Bueno, porque el objetivo era, en ese marco, bueno, no perder puestos de trabajo, no perder empleos. ¿Sí? Respecto de la cuestión de que se pueda avanzar en la negociación colectiva, bueno, va de la mano de la debilidad, digamos, o de la fortaleza de las organizaciones sindicales. Algunas, como dije hace un rato, bueno, están más pertrechadas, más preparadas, más capacitadas, más dispuestas a ejercer, digamos, esos derechos, esas auditorías. O participar en esas auditorías, pero indudablemente, digamos, la correlación de fuerzas hoy nos permite, digamos, tener sobrados motivos como para no ser todo lo optimistas que quisiéramos. Así que nada, intuyo que Mario desconfía acerca de la suerte de esa negociación colectiva, y yo digo que, digamos, al menos
por ahora acompaño ese sentimiento. Sí. ¿En qué caso? En el caso de que no haya un contrato por escrito, digamos. Sí, claro, bueno, como esto digamos, sigue la suerte de cualquier pleito, digamos, es decir, cualquier método medio probatorio, digamos, podría ser digamos, impulsado, podría ser propuesto por la parte actora, digamos, por el trabajador o trabajadora en ese litigio, digamos, ¿no? Sí, bueno, la propia utilización de medios informáticos deja un montón de rastros, así que no parece recomendable para las empresas que utilicen esta modalidad en la prestación de la relación laboral o del contrato de trabajo, no cumplir con las formalidades de la ley, ¿sí? Me parece que no parece ir a lógico. Bueno, Daniel, si querés, despido del chat, así lo vamos hablando. Zoom. Sí, ¿Sería alguna pregunta más? ¿Eh? Bueno, nosotros muy agradecidos por la participación de todos ustedes, algunos de manera presencial, otros de manera remota. Y bueno, los invitamos a seguir participando en los próximos encuentros del instituto, ¿sí? Ya a partir del año que viene, con lo cual, en nombre del instituto, les deseo a todos que finalicen el año de la mejor manera y que tengan un excelente 2023. Gracias por estar.